Bueno, hoy día en realidad los avances tecnológicos que se han estado teniendo para las exploraciones, muchas veces nos hemos abocado a la geofísica o tecnologías para análisis geoquímico por multielementos, y en este caso también parte de las herramientas de las exploraciones son el isolamiento remoto, o dicho en otras palabras, la observación remota. ¿Ya? Aquí lo que voy a indicar, lo que es aplicada a la geología principalmente, nos abocamos a mapeo de estructuras geológicas, identificación de elementos y litología, delineación de formas del terreno, mapeo geológico de la roca superficial, mapeo de sedimentos, identificación de alteraciones termales. El último punto de alteraciones termales, que es lo que mayormente las exploraciones importa mucho, me interesa en esta parte, ¿no? Aquí voy a comentar dos cosas. El tipo de sensor, que es la imagen Aster, la Landsat 7, que son las imágenes satelitales que se utilizaron décadas, digamos, de esa manera, ¿ya? Y que la Aster ha sido muy útil para las exploraciones porque utiliza 14 bandas. Tenemos las Venir, que son de 3 bandas, las Swift, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y las TIR, que son 5 bandas. Son imagen termal y tienen mayor longitud de onda. Y las Landsat 7, que son de 6 bandas. Esto es lo que nosotros conocemos en un inicio, pero han habido otras tecnologías más, que son mucho más caras para las exploraciones, que son las HiMAP o las hiperespectrales, que estamos hablando de más de 400 bandas, 200 bandas, y el análisis es muy variado. No voy a entrar en este tema. Este es lo que se aplica y lo que se sigue aplicando en este tema. Aquí muestro algunas lo que podemos encontrar con las bandas en sí. Ya. En una imagen Aster tenemos, para poder diferenciar las hílices avanzadas, principalmente que están en la parte roja, pero ¿ya? Y después las alteraciones angílicas, fílicas y propílicas que están en este rango de bandas, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la TIR podemos ver las sílices y los granatos. ¿Ya? En este lado de las 5 bandas de la TIR no es muy útil para la exploración local, distrital, tal vez regional, ¿ya? Pero en este caso, como la mancha es tan amplia, como vamos a ver en algún ejemplo posterior, no se usa mucho, mayormente las bandas tipo Swift en la ASA. Y en una lanza, solamente las zonas de fierro, que están en la banda 4 en una avenida, y la Swift, las arcillas principalmente. Todos los minerales hidroxilos. Avanzó. Bueno, estas son las longitudes de banda de las lanzas, que es su rango de longitud de bandas. Todo esto tiene una resolución de 30 metros hasta 60 metros. ¿Ya? Y tiene una panorámica de 15 metros. Una idea para por qué tantos metros, porque si yo quiero verlo en la imagen, me va a salir un pequeño cuadro de 30 por 30 y 30 por 30 no me sirve mucho. Pero una lanza, como fue en un inicio, tiene un alcance de 120 por 120 kilómetros. Es bastante amplio. Y en una Aster, tengo una resolución de 15 metros, 30 metros, 90 metros, que es una TIR. ¿Ya? Y este tiene un alcance de 60 por 60 kilómetros. Eso. Ahora, lo último que ha estado saliendo, que es de dominio público, que es gratuito y todo eso, son las Landsat 8. Y la Landsat 8, la diferencia entre la Landsat normal 7 TTM es de que la longitud de onda se achica un poco más. Y aquí salen dos tiempos, 10 y 11.
en la 7 solo se mete 6. Igualmente acá. ¿Qué ventaja tiene esto en la exploración? Comparando con una Landsat 7, estamos hablando de algo muy barato, nada, costo cero, solamente la aplicación de esta herramienta, pero conociendo qué, cómo lo aplico, para qué me sirve, o cómo logro tener una anomalía de interés. Bueno, estas son las longitudes de onda de cada uno, rango focal, y muestra la banda 6, 7 y la banda 8, ¿no? Bueno, estos son rasgos generales lo que les estoy mostrando, porque el tema de la percepción remota vendría a ser esto. Este es con las bandas master. ¿Qué es lo que encuentro en esta longitud de onda? ¿Qué es lo que encuentro? Aquí yo he hecho una tabla de absorción y reflectancia. La reflectancia, entendámoslo de esta manera, la reflectancia es el brillo, ¿ya? Principalmente. Y lo que en exploraciones se ha estado utilizando mayormente los minerales que tienen mucho brillo, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, lo que está en negrita, por la banda 2 me va a dar un brillo de pixita y jarosita. Ahora, ¿cómo llego a esa conclusión? Es por la longitud de onda que me emite ese píxel en ese punto. Solo eso. ¿Ya? La banda 3 me da la lunita, monillonita, pero mayormente es alunita, en este rango de la banda 3. Y así sucesivamente. La banda 4 también me da otros minerales, pero también hay una situación muy compleja cuando tengo muchas mezclas de otros minerales, caolinita, monillonita y todo eso. Pero la pregunta es, ¿por qué tantos minerales en esa banda? Más tarde voy a seguir explicando y voy a ir explicando, porque solamente esto es un resumen de muchas cosas. Ahora, las imágenes ASCA, como dije antes, me van con un área de 60 kilómetros. Esto es una combinación de bandas 4, 6, 8. ¿Ya? Aquí la parte roja me va a resaltar las zonas de vegetación, estas partes blancas son nubes y todo esto. Aquí en realidad toda esta imagen no me está mostrando nada en el 4, 6, 8. Y esta es una imagen de la zona norte de Perú. ¿Ya? Y todo esto verde son intrusivos en esta combinación de verde. Esto es enmascaramiento, bueno, es otra técnica de sacar todas las nubes para poder hacer el trabajo de procesamiento de imagen. Aquí hay, bueno, es otra técnica sobre la saturación de colores. Y esta es la banda 321. Esta banda 321, que es la parte más básica que uno tiene que saber, nos va a resaltar las zonas de anomalía que brilla de esta manera. En esta zona. Y casualmente en esa zona amarilla, que son todos estos son intrusivos, todos estos intrusivos, son metas de oro que están ahí. Y no soy esa anomalía, una extracción de tomada donde están las bonitas principalmente. ¿Ya? Bueno, esta es una lanza que tiene un valor de 250 por 250 kilómetros, ¿no? Sí, 250 por dije 120 kilómetros. Esto abarca mucho más, una extensión mucho más grande, y aquí yo lo he reportado. ¿Ya? Pero acá tengo una combinación de un falso color donde me van a afectar las cuestiones histológicas. Puede darme los volcánicos, los intrusivos, zonas de alteración hidrotermal, que vemos aquí, las zonas de grava, todo eso. Hay una diferenciación de color que nos puede ayudar a diferenciar histológicos. Aquí es bueno saberlo en qué sentido de los minerales que son ácidos. Para hacer una prospección tengo que determinar qué minerales ácidos puedo yo discriminar. Por ejemplo, aquí hay una tabla donde muestro yo los minerales ácidos, talonita, jarosita, cayosita, caolinita. En sí, estos minerales ácidos son los que mayormente me dan una fuerte anomalía, una fuerte reflectancia cuando yo hago el procesamiento de imagen. Y después tenemos unos minerales neutros y alcalinos. Estos minerales neutros y alcalinos, si ustedes me preguntan si yo los puedo discriminar o los puedo ver, es muy escaso, es muy poco.
mayormente veo minerales ácidos. Y esos minerales ácidos indirectamente, en prospectar un pórfido, un depósito de fluidos G, unas betas o un electrolicado, fuese lo que fuese, siempre va a haber estos minerales ácidos, o no están los jugos y los comercios. Esa es la parte que uno debe saber para esto. ¿Ya? Aquí yo muestro una cosa que es muy básica, un concepto ya más discriminando las extracciones potágicas, capilíticas, en que se basa cada uno de todo esto. Muchas veces en una exploración decimos la alquílica avanzada. Ya, muy bien, perfecto. Pero en una alquílica avanzada, cuando lo vemos en terreno, lo que nos imaginamos en terreno, prospectarlo en una imagen satelital, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué otros factores más estamos viendo bien? Por ejemplo, si en una alquílica avanzada yo la he visto en terreno, todo eso nosotros decimos que es una condición de hidrólisis muy fuerte, tanto. Ahora, esto es muy ácido. Estos son ácidos. Y estos ácidos es lo que vemos yo en la imagen satelital. Eso es lo que me va a pasar fuertemente. La silicificación en sí me resalta un tono rosado, pero son muy extensas, hasta que puede confundirse con porque tiene mucho cuarzo, porque tiene muchas sílices de composición, y no me denota una anomalía prospectada. Aquí yo muestro lo común que uno debe saber cuando uno procesa las imágenes para hacer combinaciones de bandas: 321, 461, 468, 131210. ¿Qué representa esto en una visión rápida, digamos de esa manera? Por ejemplo, un 131210, que vamos a agarrar las bandas del TIR, da una fuerte absorción de minerales con contenido de la banda 12 en magenta o puesto en color magenta. Eso es lo que me va a mostrar en una imagen. ¿Bien? Tenemos las combinaciones, que son los cocientes de bandas, que también es la otra técnica que se utiliza para prospectar rápidamente. Y tenemos las combinaciones de bandas, o los cocientes de bandas, o matemática de bandas para hacerlo preciso. ¿Bien? Pero hay una técnica que se usa muy poco, que es esto: la técnica de las principales componentes. La técnica de las principales componentes desarrollada por Grossman, un brasileño, él desarrolló una técnica donde yo puedo discriminar ciertos minerales, pero agrupando una alteración alquílica agrupa ciertos minerales, principalmente con eso. O los minerales dióxicos, agrupo ciertos minerales dióxicos, goethita, jarosita, hematita. Pero yo al agrupar esos minerales hago un procesamiento matemático que se llama principales componentes, donde los ejes que nos da un mineral, digámosle en XY, hace que ese eje rote. ¿Y qué quiere decir con eso? Que los minerales que van a estar acá van a quedar mucho más limpios. Cuando yo los prospecte, queda mucho más reluciente, mucho más llamativo los colores, indistintamente de los resultados que yo tenga acá. Esta técnica se usó inicialmente con las lanzas y actualmente se usa con la imagen áspera. El concepto es analítico. Hay que ver los resultados de estadística que nos dan, y desde ahí se parte el análisis. Esto no lo voy a explicar tan extensamente porque en realidad hay que ver unas tablas allí que están metidas y ese es el resultado que uno va a prospectar. Yo lo hice, yo lo prospecté en terreno, en Cerragón, y había los puntos que había, y son puntos vírgenes, digamos de esa manera, pero como buscamos los 1.000 millones, 100 millones, no prospectamos de cobre. Aquí yo muestro por ejemplo, hacer combinaciones, por ejemplo, con la sofitamana, que es lo que hago. Esto es lo normal, ¿no? Para buscar estos minerales de muscovita y pengita, hago este tipo de combinación. Ya, los cocientes van 7,5, 7,6, 5,6. ¿Ya? Y la certificación 11,10, 11,12, 13,6, pero
Pero ¿de qué me sirve todo esto? La significación va a ver los tonos magenta, y esos tonos magenta normalmente cuando uno ve cuestiones regionales se ven lineamientos. ¿Ya? Para un pórfido tenemos las micas, esta es la combinación de manos que se usa, y para ver los anfíboles, esta es la otra combinación. También no están tonos que resalten en la imagen satelital, en un falso color. Y los depósitos tipo scan, estas son las combinaciones de banda de texto. Y para un IOS, que esto lo prospecté en Diego de Almagro, lo hice con las principales componentes, pero como hay tanto óxido, por la peculiaridad, óxido de fierro, sí, hay monitas en todo el sentido de la palabra, la pregunta ¿era prospectable o no era prospectable? Y la respuesta que se decía sí era prospectable, porque si vamos a explotar por fierro, sí, porque nos está dando una ley de 60-70% de fierro. ¿Ya? Pero se preguntan si había cobre en ese IOCG, eran mínimas cantidades, pero había otras anomalías que se asociaban a este tipo de depósitos. O sea, son anomalías indirectas, lo que quiero decir. No te va a decir, mira, este IOCG que está acá tiene harto cobre, pero la imagen satelital me dice que no. No, pues. Esta herramienta que se usa para tener bien en claro cuando prospectamos las imágenes satelitales es una metodología indirecta. Y además indirecta nos ayuda a ver el origen. ¿Quién se asocia con quién? Y nosotros deducimos, se asocia con la Coca-Cola, se asocia con la tacamita, se asocia con otros minerales más, indirectamente. Aunque no nos diga, oye, pero no me da nada de cobre, no me da una crisocola, no me da una blanquita, tacamita, que son oxidados. No, pero sí me da una anomalía, me da una hipótesis de que probablemente haya algo ahí. Y eso, cuando uno va a terreno y picotea, oye, sí, hay, efectivamente. Esas son las relaciones que uno debe tener con eso. Quería mostrarles esto. Esta es la curva espectral de la jarosita. Y esto es aplicado con el software de Levy, ¿ya? Y nos da varias curvas. Pero aquí lo que yo he estado definiendo con el tema de la jarosita, quería yo discriminar netamente jarosita. Y aquí hice una PC, que es una principal componente, aplicando la misma matemática, el mismo proceso, que la 2R, la 2 reflectancia y la 4 de la banda 4 reflectancia son las que me van normalmente la anomalía. Esta es una cuestión teórica mía, que yo la hice, pero no lo he probado en terreno, como la Caolinda, tampoco esto lo he probado en terreno, solamente partiendo de una base, de la teoría de las principales componentes del proceso. Desde ahí para poder llegar a esto. Este es algo teórico para mí que no lo he probado aún. Después, para poder discriminar las bloquitas, solamente partiendo con la misma curva. Un píxel me tiene que dar esta curva, o sea, 14 por 14 metros. Eso. La lunita. Pero ustedes están viendo la lunita, caolinita y todos son minerales ácidos y básicos, pero que indirectamente me van a mostrar una anomalía de mineral de cobre, mineral de oro, no sé, tal vez. Para acá. Aquí yo muestro una imagen ácida, nuevamente también de Perú, pero de Patolita Patasa, donde tengo las bandas del color verde, así como se ve desde arriba. Es una banda pancromática, blanco y negro, 15 metros. Yo anteriormente había mencionado que son de 30 metros en los que se utilizan en la suya, pero tengo una banda pancromática de 15 metros. Aquí se hace una fusión para llegar a estos 15 metros y tener el mejor resultado en la prospección. Uno da píxeles mucho más pequeños, mucho más formados, la anomalía. Todo así. Aquí la zona de silicificación con la banda 13, 12, 10. Miren esta zona magenta, ahí. Visualmente es esto.
es esto. Todo eso está mezclado con vegetación. Ese es el otro tema. En la observación y definir bien las tonalidades y los colores, nos ayuda a mejorar la disciplina, porque no todo es magenta, no todo es rojo, no todo es verde. Las tonalidades son las que nos dan a decir, oye, aquí hay algo. Porque acá ustedes tienen un magenta, pero es netamente vegetación, un hecho del río. Pero esta es la parte que nos interesa, medio violáceo también, que se mezcla en estos colores. Aquí, es una imagen de caso color. Uno puede pensar que esto verde es vegetación. La verdad que sí, es vegetación. Sí. Eso también confunde muchísimo. Por eso que cuando uno aplica estas combinaciones de bandas, ayuda a poder pensar y adelantarse qué método aplicar correctamente. Eso. 3, 2, 1, óxidos. Habíamos hablado de vegetación, todo esto da de vegetación. ¿Ya? Todo esto. La composición con la visión espacial que dice la banda se ubica en el infrarrojo visible y cercano a venir. La vegetación central en color rojo, las zonas de óxidos son de color amarillento, mientras que la roca inalterada se presenta en color verdoso. Aquí tenemos óxido y esta roca inalterada. Casualmente en todas estas zonas, la roca inalterada y lo amarillento que está ahí, se tuvieron anomalías o presencia en terreno de velas, y son velas de oro. No las veo acá en la imagen satelital, no sé, pero sí me da la anomalía del color, posiblemente. Como digo, esta es la primera herramienta que trabaja en oficina. Se analizan los datos y con eso da al punto a donde prospectar. Este es un análisis de estructuras, también usando un filtro de constante en los lineamientos estructurales en una dirección de 30 grados. Hay muchos métodos para poder hacer este tipo de análisis de estructuras o análisis de lineamientos, ¿ya? Pero yo al combinar ciertos filtros y tonalidades me dan lineamientos, ¿no? Ciertos lineamientos que cuando uno va al cerro pueden ser o no. Después tenemos la color 68 del mismo lugar. Dice: estas posiciones son de color rosado, marcan zonas de presencia olímpica y o caolinita. Zonas de color verde marcan zonas de sedimentario, las zonas de tonalidad celeste presencia de volcánico, y las zonas de color verde amarillento muestran la presencia de calosita. Pero uno se pregunta, ¿cómo llegué a esa conclusión? Lo más básico. Estoy en la oficina, todo esto comparo con los resultados geológicos, con los planos regionales, los mapas regionales de toda la zona. Y con eso voy comparando y voy distinguiendo la imagen. Y voy dando los nombres a cada color, la tonalidad de la posibilidad de lo que hay, comparando con la imagen de la geología. Esto es un ejemplo de una hoja geológica desde Chalhuanca, que está en Perú, donde yo aplico las combinaciones de bandas normales. Alteración arquítica lo veo aquí en color naranja. Todo esto, así como veo la imagen. Así. Uno ve las figuras y yo diría que está muy sucio porque hay muchos puntos aquí metidos. Eso es la prospección cuando uno va a ir al terreno, pero ¿por qué hay tantos puntos? Eso hay que limpiarlo después. Eso es la desilicificación que está en humanita. Bueno, estos son con matemática de bandas, tenemos carbonatos que están anaranjados, los granales están en esta zona, ¿sí? Y los óxidos ferrosos y férricos, estamos hablando de las hematitas, y otros son las cubetitas, rocas ricas en cuarzo, por ahí. Y sí, están mezcladas las dos placas. Pero vean los resultados que me da una imagen satelital cuando yo la proceso y me bota todo esto. Después tengo acá una imagen donde me muestra la caolinita y las alunitas. Después los carbonatos, las
fosfíricas, después los carbonos y los ácidos de Fiat. Y para llegar a esto, aluminita, cobalinita y pitarosita, es netamente aplicando la técnica de separación espectral que lo hace el mismo software y me separa solamente por los minerales que yo estoy buscando. En este caso son aluminita, cobalinita y pitarosita para el lugar. Ya, y me da zonas prospectables aquí, ahí y en esta zona. Ahora, combinando los métodos, combinando los mapas con los resultados, hago como un GIS. Hago todo esto, lo llevo a un GIS. O sea, lo veo en 3D, a ver qué coincide con tal cosa, hago un peso analizando cada información, pero esto es información con imagen satelital, con los resultados de la imagen satelital. Yo tengo que analizar con qué, con los mapas geológicos, regionales, con resultados geofísicos, con resultados de geoquímicos, si hubiese, con gravimetría, si hubiese, entre otros, y muchos más datos. Y lo más importante, lo que creo que no se ha visto o utilizado, ¿qué minas actuales y las abandonadas o las que ya no existen? Pero hay información de eso. Utilizando esta información, se puede llegar a una nueva interpretación. Eso es lo que se hace o lo que desarrolla mayormente el geólogo que aplica el GIS en estas cosas. Mayormente el geólogo uno tiene que ir al cerro, pilotear, analizar todo eso, sí. Pero hay trabajo también del geólogo que trabaja en oficina analizando esta información. Es como un analista. Analiza la información desde otro punto de vista, con todos los datos, y va mostrando los resultados. Y esto es lo que le da al geólogo que va a ir a picotear el punto y dice, mira, sí hubo esto. Pero la pregunta que le hace, ¿cuál es el porcentaje que tú me das que va a ser efectivo a donde voy a ir? Reducimos los costos, reducimos el tiempo. Son cosas que, factores muy importantes en una exploración. Y gracias a esto ayuda mucho a uno a tener mejor rendimiento de la exploración. Aquí yo muestro una imagen tipo de la misma zona, en 3D, hice un análisis de entendimiento de todo esto, y estos son los celestes, son fallas reconocidas. Y algunas tienen coincidencia con algunas fallas y otras tienen coincidencia con algunos lineamientos de lagunas. Eso es lo que digo. En este análisis también hay que hacer este diagrama de rosas para ver cuáles son las mayores familias de lineamientos, mayores familias de estructuras conocidas que están en el terreno. También se hace este tipo de otro análisis, que lo he hecho con un lápiz. Este tipo de diagramas haciendo la frecuencia, longitud azimut y frecuencia azimut. Eso también me ayuda muchísimo para poder ver qué estructuras están asociadas a las minas N, X y Z. Uno dirá, sí, estos lineamientos están asociados a este tipo de minas y tiene una producción de tanto, tiene oro, plata y tanto. Entonces prospectemos en este lineamiento. Son análisis. Aquí yo quiero mostrar una imagen del cuarzo color, ya conocido Antofagasta, y aquí tengo la zona que todo el mundo debe conocer. Las minas Mantos Blancos, Cerro Gorda, Mina Spence, y acá está la mina Faride, que ya no está explotando, que son metas polimetálicas. Y al ladito, justamente en esta pequeña pampa hay un porte, pero es un porte pequeño, que no está explotado, solamente prospectado, no existe. Aquí se hizo un trabajo de protección satelital y realmente nos dieron anomalías de color. Y uno cuando va a pisar a picotear allí no había nada. Y uno pregunta, ¿pero por qué no encontraron un porfirio allí? Han pasado muchos, sí, estaba, diría que casi virgen,
porque han pasado, picoteado, todo eso y no había nada, pero la anomalía del color me dio dos puntos importantes allí en ese momento. Se hicieron zanjas, se sondearon y se concluyó que el porfirio estaba amasado. Efectivamente, había eso. Y como todo es un distrito importante de puros pórfidos, había un cuerpo allí pequeño, no digamos algo tipo de pen, pero había algo ahí. Y eso, tenemos aquí la mina Spence, Cerro Gorda, el distrito Centinela y Chunqui. ¿Qué quiero demostrar con esto? Esto es aplicando la técnica cluster. Ya tengo 4 imágenes Landsat acá. Tengo 1, 2, 3 por acá, de esta del otro. Uno sobre la otra. Pero vean que las tonalidades amarillas hay en cierta manera coincidencia con lo que ya existe. ¿Ya? Tenemos el distrito Centinela, aquí en la Fuerte San Manuel, aquí, en Minas Pérez, ahí estaba cubierto con muchas gravas, caliche, entonces es un poco complicado verlo así como está, como lo estoy mostrando, porque no me muestra nada, pero si yo hago un zoom en mi imagen Landsat, viendo la computadora, nos da otra pequeña anomalía, son excepciones que se presentan. Después de Cerro Gorda, que está ahí, y de hecho, hay otras anomalías que están presentes ahí. Yo los fui a visitar, los fui a ver, ahora ya todos tienen nombre y apellido ya. Entonces, uno son dueños de Antofagasta, otros son de Pérez, han ampliado sus exploraciones para futuro, y los de Sierra Gorda igual también. Todos ya tienen nombre y apellido. Esto es el trabajo que lo hice en el año 2006, si no me equivoco. Yo fui, picoteé en ese tiempo, porque en ese tiempo estaba Miguel Azarro Dominador, que ya no existe. Está. Más que solamente como nombre nomás, pero ya no está haciendo trabajos de este tipo. Esto está, todas estas anomalías están ahí. Y yo me acuerdo que en esa época los únicos que hacían trabajos de este tipo era Chucky, pero solamente se tenía bajo 7 llaves nomás en ese momento. Así que esta información, las imágenes Landsat son de dominio público, pero sí para dejar bien claro, y el procedimiento y todos los procesos es de un público. Esto igual es bueno que lo sepan, que realmente estas técnicas que se apliquen y que tengan resultados, en realidad resultan. Ayuda a dar otra visión. Aquí yo muestro la geología del Cerro Fermín con toda la información, y siempre nos da, si hacemos esto, Sierra Gorda, hay volcánicos aquí presentes. Y como regional es una tremenda mitología aquí, ¿no? Quiero decir, cada información o cada dato que nos dé, siempre hay algo que seguir viendo. En mitologías, en instalaciones, en minas, en estructuras, todo eso lo hace una lista ya en GIS. Un geólogo metido más en este tipo de cosas. Lo que quería comentar de que hay otras técnicas de prospección, que son la combinación de paneles que hemos hablado inicialmente, el análisis de árbol. Es otra técnica muy interesante para prospectar ciertas anomalías en sí, como los algoritmos también de minerales, y otra técnica que solamente está bajo 7 llaves, que es mucho mejor que la técnica cluster, que también se aplica para la prospección, netamente. Y la conclusión que puedo decir es que todos los materiales poseen una respuesta distinta, todos, ¿ya? En distintos rangos del electromagnético. Después que la geología espectral se utiliza este criterio para el estudio de distintos niveles de alteración, no se toca. Y la identificación se basa en el concepto de la fusión, que se refiere a una caída y luego un ascenso de la curva en ciertos rangos específicos, o sea, la reflectancia. Todas estas cosas, cuando uno llega a entenderlos y aplicarlos de una manera correcta en el interior, hace un buen análisis y obtiene un muy buen resultado. Y al obtener un buen resultado se logra tener, en cierta manera, un éxito en todo el proyecto.
la imagen Landsat. En una Landsat vienen todas estas bandas y es su longitud de onda. Esta longitud de onda uno lo ve por teoría, ¿no? Pero son todas las bandas que vienen y vienen separadas. El archivo viene separado. Vienen sus 8 archivos y hay que juntarlos después. Eso se hace en el preproceso, todas esas cosas. Y ahora, ¿cómo uno sabe que la banda 3 me va a dar tal cosa o la banda 5 me va a dar tal cosa? Es lo que mostré en la tabla siguiente. Esto es lo que yo hice como análisis, como autodidacta revisando la información ya viendo la tabla espectral que tiene el software y viene el terreno, comparando ciertas cosas. No utilicé IMACA, no utilicé ningún dispositivo. Usamos lo más mínimo con esto. La imagen Landsat, como digo, es de dominio público, la imagen Astar que cuesta como $120, que se compran, eso sí, y la 8 es gratuita, de dominio público. Lo que uno tiene que saber es la teoría de todas estas cosas y aplicarlas. Eso es todo. Pero vienen, como te digo, vienen con todas sus bandas ahí. Hola, un poco para complementar la respuesta de lo que tú estás preguntando, nosotros nos hacíamos la misma pregunta hace harto tiempo atrás con un compañero y habíamos recorrido harto el terreno lo que era Manico y Farellana. Y sabíamos con este compañero dónde eran las zonas en que había mayor alteración. No había ninguna de estas, digamos. Lo que había era algo parecido al oro mequítico, que era principalmente Quillota hacia lo que era Manico y que además estaba deformado, y hacia arriba había principalmente zeolita. Entonces lo que hicimos fue buscar zonas en donde por lo menos un área de unos 15 metros cuadrados se viera la alteración. Luego fuimos al análisis de la imagen y pinchamos en esas partes y vimos los resultados. Y después hicimos matemática de banda hasta que nos diera esos resultados. Y corrimos y entonces nos dio exactamente las zonas de alteración que nosotros habíamos buscado y otras más que eran igual en términos de matemática de banda. Entonces hicimos el trabajo inverso, porque no teníamos ni gipsita, bueno, quizás había también caolinita, etcétera, etcétera, pero lo que estábamos buscando nosotros era esta diferencia entre las zeolitas de uno y perenita, pumpellita y Quillota de otro. Y resulta que nos dio. Entonces, en esa búsqueda, quizás lo previo quizás de esto es cómo encontramos de que tal combinación de bandas representa eso. Y yo creo que representa tal mineral o tal combinación de minerales. Entonces yo creo que hay un trabajo previo que es justamente el de terreno, que se hizo previamente y después aparece la utilización del análisis espectral. Entonces, de alguna manera lo que se hace ahora es al revés, porque a partir de las imágenes satelitales vemos dónde buscar. Pero también se puede hacer el trabajo muy inverso. Hola, muy interesante tu charla, actualizadora sobre todo. Yo quería puntualizar algo que siempre está en nosotros, ¿no es cierto? Y a veces es fácil perderlo en detalle. La industria se organiza por especialistas, por especialidades, ¿no es cierto? Y no todos pueden hacer de todo. Entonces, obviamente, lo que él nos muestra, yo entiendo, ¿no es cierto?, que es cómo preseleccionar, cómo bajar los costos, digamos, y elegir dónde ir, ¿no es cierto?, en base a lo que nos entrega la teoría de bandas luminosas y en relación a lo conocido, digamos, cómo responden los minerales. Lo que tú nos dices también es cierto, pero en el fondo todo lo que está en juego, digamos, cómo aplicamos el método científico a este tema. Lo que se está haciendo ahí, ¿no es cierto?, lo que él nos enseña es a teorizar, a establecer hipótesis, digamos, en base a superponer capas, a ver dónde están los píxeles de interés, ¿no es cierto?, y después vamos a terreno a comprobar, ¿no es cierto?, esa hipótesis, a tomar muestras, a ver si aparecen metales. En ese sentido, digamos, no hay que perder de vista, digamos, el proceso integral del método científico. Por supuesto, la palabra validar es clave, y lo que tú nos hablabas
recién, es el proceso de validar a partir de la realidad, es decir, tomar muestras que sí sabemos, en las cuales estamos interesados, que hay minerales, digamos, clave, que reconocemos que son los que nos van a servir para los metales que estamos buscando, el tipo de depósito que andamos buscando. Entonces ahí ajustamos de nuevo en una iteración todas nuestras variables, todos nuestros minerales, porque pueden ser muy generales, digamos, y está bien, es la etapa, digamos, hay que partir por algo para después saber cómo recorrer, cómo buscar, hacer economía, digamos, en la exploración. Eso diría puntualizar que no hay que olvidar el marco de fondo, en el cual se desarrolla toda esta actividad. Y por supuesto, muy importante es la escala de los yacimientos, tal vez un poco más detalle, eso que tú nos mostrabas como a nivel regional, ¿no es cierto?, de programas regionales, pero sí ya llegar a escala de unos 50.000 sobre depósitos medianos y grandes, y ahí ver la respuesta de los sensores. Y también ojalá con esa etapa, ¿no es cierto?, de haber validado muestras de distintas zonas de yacimiento y validar y calibrar tus sensores nuevamente. O sea, y todo esto no hay que olvidarse. Teorizar, establecer hipótesis, después establecer las pruebas y iterar, digamos, hasta ver que responda a lo que andamos buscando. Eso es el método científico. Me parece, eso es lo que quería decir. Gracias. Hola, buenas tardes. Algunos alumnos que han trabajado, por ejemplo, con el software, yo le he hablado siempre que, por ejemplo, para analizar esta imagen que hiciste tú, está todo el proceso, es decir, la calibración radiométrica, atmosféricas, etc. Y eso siempre son los de cálculo que algunos le hago clase con este software. Y quería hacer una pregunta aparte, ¿hay aplicadores neuronales cuando algunos procesos de clasificación? Redes neuronales, como procesos de clasificación. No le he aplicado todavía. Sí, buen punto. ¿Cuál es tu nombre? Sí, su nombre, por favor. ¿Perdón? Jaime. ¿Soy yo? Sergio. Yo soy el profesor Luis. Profesor Luis y Sergio me hizo recordar una cosa que tiene de certeza, mucha certeza. Yo cuando dije todo lo que he explicado, hay que saber siempre la teoría, ver el método científico, sí. Pero hay un caso que quiero comentarlo con nombre y apellido. Nosotros prospectamos eso en Tuina, cuando está al norte de Calama, está hacia la corriente de Tuina, todo el sur de Tuina. Ahí hay depósitos certificados. Se hizo la geología, el 25.000, el 20.000, digamos de esa manera, y ocurrió pues que apliqué el método y entre otras cosas más, y queríamos ver hasta qué punto puedo llegar con la imagen satelital, en este caso la imagen Aster. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto se me va a dar? ¿Qué anomalías me va a soltar? Y ocurrió esto pues de que en una reunión del directorio, que me invitaron a mí, muéstranos tu trabajo y todo eso, si es que realmente resulta, si puedo ver cobre. Esa fue la pregunta, me decían, ¿hay cobre o no? Por eso estás acá, esa es la situación que me puso a mí. Así que dije, sí se puede, porque teniendo la teoría, vayamos a mí, teniendo la teoría, los conceptos, damos una respuesta. Así se puede. Ocurrió pues de que empecé a analizar la imagen al 20.000, tal vez menos, al 10.000. Y me preguntaban si había más cobre hacia el sur de Tuina, estamos hablando de Inco, más hacia el sur, otras más. Nos dieron algunas anomalías de minerales de caolinita, guita, ¿ya? Pero la pregunta iba, pero eso no me dice nada de cobre, si eso cola. Y yo cuando fui arriba a picotear no había nada. Ya, muy bien. Empecé de nuevo a analizar la información.
dando respuesta, porque tenía que ampliar los datos. Y ocurre pues de que las anomalías, o la mina, sí, Tuina, San José, San Martín, cosas así, tenían código, pero arriba no te indicaba ninguna anomalía, nada. Uno de los factores que había era fallas. Las fallas que las veo en las imágenes. Y otro de los factores, no todas las fallas estaban asociadas con minerales. Y otra de las imágenes, otra de las cosas que uno ve en terreno ve los minerales, la caurinita, los minerales de alteración, que nada tienen que ver con oxidado, nada. Porque en realidad hay mucha cobertura y todo eso, y había esa anomalía. Así que indirectamente llegué a decir que a las finales no. Y siguiendo estos dos patrones, encontramos código. Y efectivamente, hubieron otras minas, siguiendo las fallas, siguiendo esas anomalías. Solamente se falla, habían otras 2 minitas más. Minitas de cuánto de producción de unas 10.000, 20.000 toneladas mensual día, tal vez, y con una ley de 1% por oxidado, en ese caso. Eso fue para mí una experiencia en el sentido para darle otra óptica a la exploración. Y yo no sé si estaría en lo correcto con lo que tú comentaste, yo lo denominé y dije al directorio en ese instante, este método es el método del cangrejo. O sea, regresar más atrás, aunque no haya nada, pero que te asocie a algo que va a hablar. Eso es lo que quería comentar. Y profesor Jaime, del análisis neuronal no lo he aplicado, pero sería muy interesante analizarlo desde esa óptica. Hay una cosa que yo mencioné, el GIS. Uno dice el GIS, el ARGIS, todo eso, pero el GIS es crear una base de datos geológica vista en 3D porque tiene X y Z, todo eso, pero que yo no sé si se conoce o si lo habrán escuchado, que se le llama los pesos de evidencia, el análisis neural de un GIS. Pesos de evidencia, análisis neural, las lógicas difusas. Esos son los análisis para una prospección en oficina antes de. Y eso lo aplican mucho en Brasil, lo aplican mucho en Canadá y en Europa. Es el conocimiento. Y ese es como un nicho abierto para el geólogo también en ese aspecto. Pero hay que conocer bien la teoría en estas cosas. Yo no he querido aplicar esto en Perú, el tema de los pesos de evidencia, porque hay tanta información rica ahí. Y justamente lo de Chalhuán, que mencioné, me dieron anomalías. Unas anomalías porque mezclé mina, puse geofísica, resultados aquí de imagen detectal, entre otros datos más, y me dio la anomalía. Y cuando dije, esto de Chalhuanca lo hice hace más de 10 años, ¿ya? Si no me equivoco. Y dije, voy a esperar un cierto tiempo más para ver qué minas hay ahora. Todavía no lo he hecho. Y para ver qué resultado positivo hubo. Yo estoy imaginándome que hay mucho más minas de lo que ya están. Resulta de pero como digo, hay que saber dónde están los datos, teniendo buen conocimiento de la teoría en estos casos, y en realidad es bastante amplio, muy amplio. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo tengo una respecto a lo mismo que están hablando, profe. Mi duda es que luego de encontrar usted una anomalía asociada a un sector, ¿eso se puede extrapolar para otros sectores cercanos o más alejados en sí? Y también respecto al árbol, que es algo que se está haciendo algo ahora con árboles de imagen satelital asociados. Entonces, mi duda es, ¿se asocian ciertos colores de árboles aplicables a un proceso? No son árboles de decisión. Ah, ya. No es árbol de decisión. La pregunta es si se puede extrapolar cuando ya se tiene una anomalía. Eso lo podría mencionar con lo de Sierra Gorda. Aunque todo hay tantas anomalías, yo extrapolé con eso en algo más chico, algo más pequeño. Pero estamos
Estamos hablando después de lo que estuve con Twina, que es extrapolarlo en Sierra Gorda a 25.000. Y eso es lo que le cuento de ese pórfido, que se llama una cerizalde. Vamos a verlo. Las positivas. Mina Spence, Mina Faride, ya. Aquí, cuando yo trabajé a 10.000 aquí, para serlo más preciso, encontré la anomalía y se perforó y hay un pórfido profundo. Eso se llama CINFO, el proyecto CINFO, o se llamaba. Y después hay otro proyecto acá que es el Isaya, que ahora ya lo tiene Spence, es otro pórfido. Caliche, no hay nada. Y llamó la atención, obviamente, dos cerritos chiquititos, pequeños. Turmalina, había leche turmalina, magnetita y la roca volcánica. No llamaba tanto la atención en ese sentido. Pero cuando analizamos con más detalle esto, nos faltaban ciertas anomalías. Entonces, había algo ahí. Aparte, obviamente, que se hizo algo de hidrofísica. Después se perforó y las leyes aumentaban más. Después de los 300 metros aumentaban las leyes. Pero se paró porque para ese momento de los sondajes solamente exploratorios, tantos metros, tanto presupuesto y eso es todo. Pero dio el valor que ahí había eso. Con esto pudimos extrapolar, ver otros pequeños lugares, por ejemplo, de aquí de Faride, aquí había otra anomalía, son vetas, sí, similar a la de Faride, y más hacia este lado también había, y aquí, en esta zona. Aparentemente había un pequeño corredor. Pero si hablamos, si era pórfido, era beta, indistinto, teníamos un corredor de anomalía, pero así pequeños. Posiblemente podemos decir stocks o algunas betas pequeñas, pero así que no estaban muy aflorantes. Pero había anomalía. Y toda esta zona, casualmente, es una zona de pórfido. Eso. Hola, yo tengo un amigo que trabaja en la minera Ministro Valle. Entonces, él habla de los georradares y que al parecer, no sé, por eso pregunto, ¿tienen alguna relación con las técnicas que o sea, lo que usted mostró ahora? Porque entendí yo que los georradares son como algo que funciona con el mismo principio, que serían como ondas electromagnéticas que en base a eso se está como leyendo la información del subsuelo. ¿Tienen relación o no? Mira, así como lo comentas, el georradar es para netamente estudios geotécnicos, por lo que yo recuerdo, pero para otra cosa no. Pero lo que sí sé, que tampoco es de dominio público mucho, que hay un radar lineal, como una sábana, que abarca 500, 600 metros de longitud, que te perfila todo el cerro y tiene una penetración de 500 metros, si no me equivoco, para poder ver espallas, estructuras, cambios mitológicos, hasta en cierta manera alguna anomalía de color de entidad. Y ese intento lo hicieron los rusos. Y como es tan caro, solamente las grandes compañías lo tienen. Y eso es lo que yo sé, pero lo del georradar